tardes a todos los presentes y a los que nos ven en YouTube. Estamos en la sexta sesión del Seminario de Economía Marxista, Keynesiana y Cuántica, y en esta sexta sesión vamos a cerrar un ciclo, una edición. Digamos que son las 6 sesiones que nos propusimos realizar en febrero y en marzo para introduciros en los conceptos básicos de la macroeconomía cuántica y daros una idea. Yo estoy muy feliz, muy contento de haber llegado a este punto. Me parece que tiene mucho mérito y en buena medida el mérito es de los que habéis asistido, que habéis venido a las 6 sesiones, habéis mostrado interés pese a la dificultad y a la complejidad del tema. Yo lo agradezco. En principio viene la Semana Santa, ya veremos qué pasa después en abril. Vamos a quedar el 5 de abril todos emplazados para ver si seguimos desarrollando el seminario, pero a lo mejor un poquito más distendido puesto que vais a tener examen. Bueno, para esta sexta sesión os he preparado una ampliación del compendio que estoy escribiendo, que como dije en la sesión anterior, es por vosotros, para ayudaros un poquito a entender la macroeconomía cuántica y las ideas tan complicadas de Henry Bernard Smith. Esta es la segunda entrega, y en esa segunda entrega, que es todo lo que os propongo, todo lo que os cuento, es nuevo, no está en las páginas que entregamos en la sesión quinta, os lo voy a resumir un poquito y después entramos en detalle. Desde luego yo creo que leerlo es muy apropiado, muy oportuno, porque yo creo que me explico muchísimo mejor cuando escribo, que tengo la tranquilidad y la calma de explicar lo que es, pero mejor cuando hablo. Por lo tanto, lo suyo sería incluso que para abril hubieseis leído parte de lo que yo os he escrito y ya os preguntarme, ¿aquí qué ha querido decir? ¿Qué es esto? Pues bueno, en ese digamos resumen, en esa segunda entrega, que además que quiera, porque nos ve en YouTube en cualquier momento, pues me escribe al email mío, se pone en contacto conmigo, yo se lo entrego y participa. Bueno, yo creo que hay un asunto de la macroeconomía cuántica que os interesa, que es el tiempo cuántico. Y por lo tanto, en el tiempo cuántico, o sobre el tiempo cuántico, ya tratamos algo en la sesión anterior y también ahora os hago una nueva entrega sobre el asunto del tiempo cuántico. Pero esta vez centrado en el concepto de producción cuántica. Es decir, la producción de la cual hemos hablado en la sesión anterior se desarrolla o se produce en el tiempo cuántico. Vamos a ver. Por lo tanto, ahí también trato ese asunto. Luego os propongo también una lectura, una discusión del tema del producto dinero como identidad. Sabéis que en el Bernard Smith, lo mismo que Álvaro Sonsini, continuamente repiten produit dans la monnaie. Espero no equivocar mucho el francés, si lo tenéis ahí escrito. El producto dentro de la moneda. Entonces también os he escrito unas cuantas páginas para que reflexionéis sobre ese concepto, que es muy complicado. De hecho, si lo leéis con tranquilidad veréis que es muy complejo. ¿Por qué? Porque lo que plantean los cuánticos es una identidad. Ahora discutiremos ese tema. Es la identidad de producto y dinero. Y esa idea, por lo que yo conozco y sé, no ha sido nunca tratada por ninguna escuela económica. La escuela quizás más próxima a los cuánticos, que es la keynesiana, que de hecho hay diálogo entre las dos escuelas, a veces se hacen conferencias y existen economistas de las dos escuelas, pues como veremos, no comparten esta percepción de los cuánticos. O sea, ahí hay una diferencia. Y eso también lo cuento un poquito. Y ya para terminar, vamos a intentar terminar la sesión de hoy, pues otra vez con un tema que os interesa muchísimo, que es el de los beneficios. Es decir, vamos otra vez a trabajar la identidad. El valor del producto son los salarios, pero el producto en el momento de generación del precio se tiene que dividir entre salarios y beneficios. Eso en el caso más sencillo. Y en el caso más complicado, salarios, beneficios e impuestos. Es decir, el Estado también participa. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir contando brevemente, me paráis donde queráis, etc. Lo voy dejando aquí y me voy moviendo hacia, como siempre, de derecha a izquierda. La producción cuántica, que ahí aparece el concepto de tiempo cuántico también.
Bien. Como os cuento en esas páginas, voy a intentar ajustarme lo más posible a las palabras de Schmitt del libro de 1984 y lo voy a explicar casi como lo explica, quizás un poquito más resumido. Y voy a empezar con el tema de las paradojas de Zenón, que como sabéis es un filósofo presocrático eleático, ¿no? Antes de Platón y de Sócrates, ¿no? Antes de esta filosofía, digamos, de donde procede todo el pensar metafísico occidental, antes. Como sabéis, él tenía dos paradojas muy famosas, ¿no? El de la flecha que sale de un arco, entonces según su paradoja, la flecha, de acuerdo a su supuesto, no se movía. Es decir, permanecía inmóvil en el espacio. O la famosa paradoja de la tortuga y la liebre, que os sonará. Y es que si la tortuga le da alguna ventaja a la liebre, según las paradojas de Zenón, nunca alcanzaría la liebre a la tortuga. Son esas paradojas eleáticas. Esas paradojas tienen que ver con el movimiento. Y entonces, según Henry Bernard Schmitt, la solución o la comprensión de las paradojas de Zenón radica en situar el movimiento en el tiempo cuántico. Es decir, que según Schmitt, lo que está pensando Zenón es en el tiempo cuántico y el movimiento en el tiempo cuántico. Y para él, la producción humana también es un movimiento en el tiempo cuántico como lo que había previsto Zenón. Es decir, la idea que él tiene, que os la he puesto ahí, si queremos después incluso puedo leer el texto, ya cuando vayamos a pasar al punto siguiente, leo el texto completo y lo oímos como suena. Lo que él está diciendo es que la producción es un movimiento dentro del tiempo. Un movimiento dentro del tiempo que crea el espacio. Es decir, él piensa que Zenón lo que está diciendo es que la flecha cuando sale no se mueve por un espacio dado, creado, sino que está creando el espacio. Y claro, si hay una creación de espacio, lo que se está sucediendo, lo que está pasando es que lo que es un movimiento no en el espacio, sino a través del tiempo. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo se materializa esa idea en breve en el tema de la producción cuántica. Bueno, sabéis que lo que niega Schmitt, que yo creo que ya lo hemos dicho, es la función de producción temporal entendida como la cantidad es una f de t. Esa es la idea que él niega. Es decir, que alguien pueda pensar que la cantidad producida en un intervalo de tiempo se puede derivar respecto a t. ¿Qué significa derivar respecto a t? Que yo podría hacer la derivada primera y decir que esto es distinto de cero. Dicho de otra manera, lo equiparo a una velocidad. Recordar que la velocidad física es recorrido del espacio por unidad de tiempo. ¿Sabéis que toda la economía newtoniana, toda la economía laplaciana, se sustenta sobre una analogía entre física y economía, o economía y psicología? Y esto yo creo que es lo que intenta romper la macroeconomía cuántica. ¿Por qué? Y entonces él discute, reflexiona sobre el tema de las derivadas primeras, para concluir que eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Bueno, vamos a centrarnos en la derivada de velocidad. Intentaré no detenerme demasiado porque a lo mejor es muy sesuda la reflexión y tendréis tiempo de oírlo por vuestra cuenta, pero voy a dar unos apuntes para despertaros el interés y sobre todo para que ustedes vean que, en fin, que está muy meditado. O sea, este hombre piensa mucho. Vamos a ver, cuando yo me estoy moviendo por un espacio hecho, creado, no estoy creando el espacio, yo me puedo mover de un punto a otro infinitamente próximo, porque el espacio ya está creado, en una cantidad de tiempo infinitamente pequeña. Fíjense que el tiempo y el espacio son prácticamente cero. Sin embargo, cuando yo hago la derivada primera, la velocidad instantánea, el número que sale no es cero, sale un número grande. Es decir, puede ser, por ejemplo, la velocidad son 400 km/h. Sucede lo mismo con la producción. Es decir, en una cantidad infinitamente pequeña de tiempo hay un producto, si el producto estuviera creado. Es decir, si el producto estuviera creado, entonces yo diría que estoy recorriendo el producto. Lo que está diciendo Schmitt es que, recordemos, en un determinado momento, que lo he llamado T estrella presente, o T presente estrella, igual que ponga antes, en este momento, en un instante del tiempo, él dice, el producto se da de golpe. Recordad que su idea es, el producto se crea y se destruye en el instante. En ese momento es cuando aparece el producto, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que antes
yo sé que ha habido una acción productiva. Sí. Si yo en este momento de presente hiciera una derivada primera y realmente el producto se crea en ese instante, digamos que tendría velocidad infinita, un valor extremo. Es decir, en nada de tiempo se ha creado todo el producto. Eso no es verdad. ¿Por qué? No es verdad porque aunque el producto se crea en ese momento, evidentemente esa producción tiene que remitir al pasado. Y de nuevo nos encontramos con la idea cuántica de que el momento presente puede de alguna manera viajar al pasado y ser retroactivo hacia el pasado. ¿Hasta dónde? Pues hasta un momento que vamos a llamar T origen O. Efectivamente, hay un comienzo y hay un final. Entre medias se va realizando la actividad productiva. Pero aunque se va realizando la actividad productiva, si nosotros aplicáramos el concepto de derivada primera, tendríamos que concluir que la variación del punto T es nulo en todo momento T pasado entre 0 y entre L. Es decir, entre este momento y este momento el producto no está, es nulo. Esa es la paradoja de la producción cuántica. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Porque claro, si estamos con derivada primera estaríamos en 0 en cualquier momento pasado, si no hay producción, y de repente aparece todo, es decir, infinito. No hay una analogía ahí, que es lo que intenta el romper. No hay ninguna equiparación entre las derivadas de velocidad y las derivadas aplicadas al proceso de producción. Un ejemplo, para que no os perdáis, que lo doy desde el principio. Lo que está diciendo Schmidt es, si tú coges un avión en un momento T origen, en Madrid, y haces un viaje hacia Nueva York, el avión está viajando durante 6 o 7 horas cruzando el Atlántico, en el momento en que aterriza, toca suelo el avión en JFK, en ese momento, ahí es cuando el producto está hecho. Dicho de otra manera, en mitad del Atlántico yo no tengo medio viaje. ¿Me explico? No tengo medio viaje, ni 3/4 de viaje. Lo que está sucediendo es que el viaje se está creando, pero no está creado, no hay nada. Cuando yo aterrizo en T, estrella presente, en ese momento, de golpe, aparece el viaje realizado. Claro, lo que dice es, pero en ese momento, lo que yo observo es que hay un movimiento en el tiempo, es decir, en ese momento lo que está sucediendo es que en el instante del presente, la producción obtenida se tiene que imputar o está remitiendo a todo el periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Desde el origen hasta el presente, pero a todo él como algo unitario, como algo compacto. Y la imagen que él tiene es como si en el momento presente, por decirlo de una manera imaginaria, metafórica, de repente apareciera un punto cuántico que en ese instante y de manera instantánea fuese capaz de ir hacia el pasado, recorrer todo el pasado, hacia atrás, alcanzar el punto de origen y volver como si fuera una onda. Él dice, va y vuelve. El punto va y vuelve como si fuera una superposición de tiempo cuántico sobre el cronológico y va tocando todos los puntos que antes tenían una derivada nula para constituirlos como si fuera un trozo. Ese movimiento en el tiempo, ese moverse en el tiempo, es lo que llaman el cuánto de tiempo. Y entonces la producción lo que hace, si no hay dinero, es cuantizar el tiempo. ¿De acuerdo? Voy a leer entonces el párrafo para pasar al punto siguiente y escuchar cómo lo dice Henri Bernard Schmitt. Lo voy a leer y así veis cómo él lo cuenta y un poco la idea que os he contado y así pasamos al dinero. Os doy el texto en francés porque, en fin, si esto continúa y somos capaces de que aquí pueda ser una asignatura en el futuro y hay alumnos, pues hombre, yo creo que es importante leer en los originales, sobre todo porque las lenguas de la macroeconomía cuántica no es el inglés que todos controlamos, sino el francés y el italiano. Entonces, bueno, por lo menos las lenguas latinas, que para nosotros son muy difíciles, pues deberíamos hacer un pequeño esfuerzo, no creo que sea mucho. Total, pues lo he puesto en francés para que veáis que no es tan difícil y lo he traducido de la siguiente manera. Dice así: las paradojas de Fénol se disuelven cuando el movimiento es definido o se sitúa dentro del tiempo cuántico. Nosotros demostraremos de ese modo que la producción no es un movimiento por un espacio dado, sino un movimiento dentro del tiempo.
Por esto, justamente significa que la producción cuantiza el tiempo al crear el espacio. Esto es, el producto. Al ser un movimiento positivo dentro del tiempo, la producción no es un desplazamiento dentro de un espacio, sino todo lo contrario, es la creación del espacio mismo. Nosotros deduciremos que el tiempo es un tiempo, nosotros deduciremos que el producto es un tiempo cuantizado. En otros términos, el producto tiene una medida conocida, la medida del tiempo de producción. Esta es la medida del producto tal cual. Está claro que esta medida es diferente según los productos y que esta no les da ninguna homogeneidad. Es verdad que el tiempo es objetivo y que su medida se impone sobre todo el mundo. Así, un producto que se identifica con un cuánto definido por un día tiene la misma dimensión tiempo para todos los observadores. La duración del día en el calendario es la misma para todos. Sin embargo, otro producto cualquiera que tenga la misma dimensión tiempo no mantiene una relación objetiva con el primero, en tanto que los dos productos pueden ser realizados por personas diferentes. De lo que resulta que los productos no pertenecen a ningún espacio de medida común. Para crear ese espacio se requiere otra operación necesariamente. La ciencia económica, después de mucho tiempo, ha dado un nombre a la medida común de los diferentes productos, el numerario. Yo creo que en ese párrafo resume algunas de las ideas que yo he intentado explicar de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Bueno, en conclusión, porque ya pasamos al dinero. Lo que él está diciendo es algo que yo creo que hemos repetido en varias sesiones. Si no tenemos dinero, está claro que el producto no es más que un cuanto de tiempo. Y si es un cuanto de tiempo, eso no basta. ¿Para qué? Para comparar con otras mercancías. Es decir, no puede generar valor de cambio. Esa sería la idea. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Bueno, pues entonces ya pasamos a la segunda parte, que es donde yo intento tratar el asunto del dinero y la identidad, que es complicado. Y lo relacionaré con lo que acaba de decir Smith del numerario. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a buscar por aquí. Bueno. Bien. Bueno, como sabemos, y ya creo que estáis acostumbrados y lo oís, y además ya lleváis ahí sesiones, con lo cual la capacidad de sorpresa yo creo que cada vez es menor. Pero yo creo que sí os dais cuenta de que muchas de las ideas que están proponiéndose, que propone Ceccini, que propone Rossi, etc., nos producen mucha extrañeza. Son raras. Entonces, ahí, si os dais cuenta, comienzo de la siguiente manera. Son raras, en principio, porque no tienen nada que ver con el neoclasicismo. No tienen que ver ni con la idea neoclásica de que los precios relativos son los valores de cambio, con la idea neoclásica de que los precios relativos son determinados por ajuste de oferta y demanda en los mercados, y en última instancia, la idea neoclásica de que todos los resultados anteriores son consecuencia de la conducta de los individuos. Todo eso en la macroeconomía cuántica se cuestiona, pero es que la macroeconomía cuántica también cuestiona algunos de los supuestos de los keynesianos ordinarios, algunos supuestos post-keynesianos, es decir, de otras muchas escuelas también. Desde luego, digamos, las interpretaciones neoclásicas de Keynes, es decir, me refiero al marco ISLM, ese se descarta, pero es que se lo descartan hasta los propios seguidores de Keynes, como una intrusión de los neoclásicos, malinterpretando a la teoría general. Pero, por ejemplo, también se rechazan todos los multiplicadores, o sonarán los multiplicadores de los modelos renta-gasto. Es decir, esa idea de que un euro gastado puede multiplicarse. Es decir, que el gasto da lugar a la producción, eso también se rechaza. Y como acabamos de ver, las medidas dimensionales de tiempo de la mercancía, es decir, las teorías de valor de trabajo, que son equiparables a lo que acabamos de decir del cuánto, también se rechazan, porque se supone que de ahí, como acaba de decir Smith, no puede ser un valor de cambio. Por lo tanto, ahora a lo que yo me voy a centrar un poquito es a las diferencias, no ya con los neoclásicos, que esas las hemos abordado, sino con los post-keynesianos incluso. Y entonces, ¿de dónde viene la diferencia? Bueno, pues la diferencia yo creo que depende precisamente de un asunto central para todas las teorías heterodoxas, como es el concepto y el papel del dinero. ¿Qué función tiene el dinero? ¿Qué papel tiene el dinero en la economía? Si nos quedamos solamente en que el dinero es importante para explicar, por ejemplo, el nivel de empleo,
o no lo es. O el dinero fundamental, si lo que queremos es comprender por qué el capitalismo está propenso a padecer crisis monetarias y financieras. Si nos quedamos ahí, bueno, pues las teorías keynesianas, que las usaremos, son muy adecuadas, muy respetables y, en fin, no hay nada criticable. Pero si queremos ir un poquito más allá, yo creo que habría que irse a la macroeconomía cuántica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la macroeconomía cuántica aporta un concepto de dinero que no lo tienen los cuánticos. Perdón, que no lo tienen los keynesianos. Bueno, ahí os pongo una cita de Minsky, por ejemplo, voy al final, ¿no? Hyman Minsky, que es un autor keynesiano norteamericano que, bueno, yo lo he leído mucho y he trabajado mucho. Entonces, por ejemplo, cuando a un keynesiano le preguntan ¿qué es el dinero?, pues contesta de una manera inductiva, empírica, como suele ser además toda la cultura anglosajona. Bueno, pues dinero, dice él, es como maíz. Money is like corn. ¿Qué quiere decir? Es una cosa relativa, depende. Si usted está en Luisiana, si usted está en Nueva York, pues por kernel se entiende una cosa distinta. A veces es maíz, a veces es trigo, a veces es grano, etc. Es decir, no hay una idea como absoluta del dinero. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ahí está una de las diferencias entre... y por lo tanto también una de las rarezas de la macroeconomía cuántica. Y es que la macroeconomía cuántica tiene un concepto absoluto, no relativo, absoluto del dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque la macroeconomía cuántica sí que cree que el dinero tiene una identidad, y eso sí que es absolutamente rarísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que tiene una identidad? Vamos a ver. Porque esto se le escapa a todos los economistas. Como yo digo ahí, si hubiera que hacer una división de las escuelas económicas por el tema de la identidad del dinero, posiblemente los cuánticos se quedaban solos. No sé si algunos clásicos, algunos ricardianos reinterpretados caerían ahí, pero desde luego habría una línea que quedaría los cuánticos. ¿Por qué? Porque es muy contraintuitivo, es que no tiene nada que ver con la intuición. Vamos a ver cuál es la intuición. La intuición es que el dinero precisamente es todo lo contrario a la identidad. Lo que uno descubre es que cuando uno tiene dinero, lo gasta para adquirir lo que le da la gana. Las cosas necesarias, las cosas útiles, las cosas inútiles, los caprichos. Dicho de otra manera, el dinero, por antonomasia o por definición, es la cosa que no tiene identidad. Es la cosa que se identifica con cualquiera. Como la película aquella de Woody Allen, ¿la recordáis? Que el personaje se identificaba, mutaba, era como un camaleón. En la película de Woody Allen, muy interesante, lo recuerdo. Bueno, pues, ¿cómo es posible entonces que los cuánticos digan que no? Que hay identidad. Porque si hay identidad, ¿qué estamos diciendo? Le produce la moneda. Vamos a empezar por el primer caso. Recordad que cuando Schmidt dice el producto tiene que ser medido y puesto en un espacio de medida común, lo acaba de decir, ¿cierto? Y dice, y eso hay que hacerlo con el numerario. Eso no se puede hacer con un cuarto de tiempo. Lo acaba de oír. ¿Y el numerario qué es? Un número puro. Lo hemos dicho en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Álvaro Chichi. Pero ¿y cómo se consigue esa unión entre el dinero y el producto? ¿Que va a ser una unión de identidad? Pues también lo hemos dicho. Según Keynes, por lo de la unidad de salario y el momento de pago de salario. Es decir, que cuando a un trabajador le pagan el salario, según los cuánticos, le están entregando su producto. O aquí, su producto, no cualquier producto, el suyo. La identidad está clara. Me pagan 1.000 euros y me estás dando el producto. El mío. Ahí me lo puedo creer. Pero yo eso, imagínense que es un depósito a la vista bancaria. Fíjense el problema. Y que además yo, sin tocar mi dinero, en el periodo de tiempo donde se está produciendo lo que podemos llamar el intercambio generalizado de mercancías, ¿qué es el intercambio generalizado de mercancías? Pues aquella situación donde todos los productos vendibles del sistema, es decir, las mercancías producidas por todas las empresas, están en venta, donde todo el mundo que tiene dinero puede comprar lo que quiera. Es decir, que tu dinero no tiene ninguna identidad con nada de lo que hay ahí. ¿Me seguís? Tú te llevas lo que tú quieras. Bueno. Y sin embargo dice que no. Los cuánticos dicen que no, que el dinero tiene una identidad. ¿Cómo? ¿Qué identidad? Segunda cuestión. Cuando yo me gaste los salarios, yo no me lo voy a gastar en mi producto. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces ya no es la identidad del producto original. Bien. Los cuánticos están negando lo evidente, lo que se observa. Es decir, es como cuando se ve que la Tierra es plana, ¿no? A los ojos se ve que la Tierra es plana, pues se demuestra que no. Pues esto es lo mismo. Yo pongo un ejemplo sobre el cual trabajaremos, que es
el problema de los mineros pampinos en Iquique. Hay una cantata famosa que se llama Santa María de Iquique, que fue compuesta por Luis Ávila en 1969, que relata la huelga de los mineros en el año 1907, que además fue un año de crisis financiera en el capitalismo. Bueno, pues el relato, según dice la cantata, después los historiadores lo matizan como siempre y puntualizan, ya saben, estas cosas. Una cosa es el arte, ¿verdad? Y otra cosa es la ciencia, que tiene que estudiar un poquito con más cuidado lo que se dice. Pues fíjense, uno de los problemas, ¿sabéis cuál era? Que a los mineros pampinos se les pagaba con fichas. No con dinero, con fichas. Y la diferencia entre las fichas y el dinero era que las fichas había que gastarlas en las tiendas de las empresas, es decir, las propias empresas tenían, digamos, unos comercios con los productos básicos donde obligaban, según dice la cantata, después dicen que no era tan estricto, a gastar. Pues fíjense, ese no dar el dinero, ese dar un algo que no tiene una falta de identidad, podemos decir, es decir, esa obligación, ¿no?, como de identificar demasiado lo que me pagas con lo que puedo comprar, eso enojó a los mineros. Si los mineros querían efectivamente dinero, no querían una restricción de lo que pueden comprar, eso molesta. No, ellos querían comprar lo que les diera la gana donde fuera. Por muchas razones, como uno puede comprender, por muchas razones, no solamente la variedad que tenía un neoclásico porque puedo comprar más cosas, sino también porque puedo comprar más barato, puedo comprar más, hay competencia en el comercio, y además porque sospecha siempre, ¿verdad?, que si los empresarios o quien te contrata, además controla la distribución de lo que compras, en el momento del gasto de las fichas, pueden subir los precios y disminuirte el salario real, alterando el tipo de cambio entre ficha y dinero. Bueno, solo apunto dos cosas y después haremos un análisis de los beneficios en Iquique, en las minas. Solo apunto, que os lo pongo al final. Solo apunto dos cosas. Bueno, se les pagaban fichas. El salitre, que era el mineral que extraían, es el famoso mineral de donde procede el nitrato, que sirve para abonar la tierra, que era muy demandado a nivel internacional, pero que tenía una competencia en Alemania con un nitrato artificial, con lo cual había mucha presión para las minas de no subir los precios, porque entonces el nitrato alemán podría barrerlos del mercado. En ese contexto. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Desde luego todo el mundo entiende que el dinero se tiene que gastar donde se quiera y que cualquier restricción u obligación es mal vista. Sin embargo, como veremos, los cuánticos dicen que sí que hay identidad. Por lo tanto, cuando decimos que hay identidad, no estamos diciendo poder de compra. Es decir, el poder de compra lo que significa es la capacidad que yo tengo con mi salario de convertirlo en muchos bienes. No es eso de lo que se está hablando. Eso es donde se quedan todos los demás economistas, neoclásicos o keynesianos, se quedan ahí. Bueno, no. Lo que ellos están diciendo es, el dinero se monetiza en los salarios, y una vez que tú tengas, mientras tú tengas el dinero, depende evidentemente si está en un sistema bancario o no bancario, pero mientras tú tengas tu dinero, el dinero mantiene una identidad con los productos. ¿Eso qué supone? Eso supone varias cosas, y ahora vamos a ir viendo. Supone, por ejemplo, que aunque yo no gaste, mientras el resto de agentes se están gastando, la identidad de mi dinero con el producto está mutando completamente. Claro, eso es algo que desmaya a quien lo pueda pensar. Claro que hay una identidad, pero la identidad es mutante. Continuamente está cambiando el producto que corresponde a tu dinero. Eso sería imposible empíricamente de verificar, pero se podría pensar, vamos a irlo viendo. De tal manera que efectivamente cuando tú ya vayas a gastar finalmente el salario, digamos, sea gastado, la idea de los cuánticos sería, en ese momento ha habido tal cantidad de mutaciones que tu dinero está identificado con el producto con el que se va a encontrar finalmente. De tal manera que cuando el dinero se identifica con el producto donde se va a gastar, ahí se cierra el circuito, ahora lo vamos a ver teóricamente, el producto como realidad monetaria. ¿Qué significa como realidad monetaria? Como realidad monetaria significa la posibilidad de ser un producto en la moneda o un capital tiempo como depósito bancario. Es decir, el producto antes de convertirse definitivamente en valor de uso. Recordad lo que vimos en sesiones anteriores, que el producto, si no hay dinero, es decir, si no es numerario, por lo tanto solamente puede ser medido, como acabamos de decir, por un cuanto de tiempo. El producto no hay manera de monetizarlo nunca más.
y el producto no puede llevarse al mercado que intercambiarse, ¿vale? Eso es una cuestión problemática. Bueno, pues si hay dinero, que depende si hay dinero bancario o no lo hay, si hay dinero bancario, que es lo más, digamos, completo y además es el desarrollo más expandido de la naturaleza y el carácter del dinero, el producto puede ser un producto en la moneda, digamos, de manera instantánea y convertirse en un capital tiempo, del capital tiempo al producto en la moneda, y en esa segunda conversión del producto en la moneda es cuando ya se identifica. Se identifica el producto finalmente, ya no es un producto y se convierte en un recurso. ¿De acuerdo? Bueno, las ideas, ahí ya las tenéis un poco escritas, son complejas. Yo creo que no hay ningún economista que nunca haya pensado esto de esta manera. Entonces, ¿sobre qué se sostiene eso? Y vamos enseguida a los beneficios. Pues ahí os he puesto las posibles leyes económicas o principios fundamentales sobre los cuales los cuánticos pueden sostener esto. Primero, vamos a poner los salarios, que ya lo sabemos, monetizan la producción. Son el único factor de producción macroeconómico, ya lo hemos repetido. Es decir, en el momento de pagos de salarios se produce la primera monetización del producto y la primera identidad del producto. El producto está identificado. Los salarios pagados son la producción. Bien. Y ahora, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? La naturaleza del dinero, que es fundamental. Lo dijimos en el capítulo 1. ¿Qué naturaleza tiene el dinero? Cualquiera, pero vamos al dinero bancario que lo trabajamos en el tema 1 y 2 de Chinchín. Es activo o pasivo. ¿Recordáis que aquella idea es algo positivo y negativo? ¿Os acordáis? Dijimos, solamente se expresa el dinero a través de la contabilidad por partida doble. Hablamos del Capaccioli, del siglo XIII, del cero. Es decir, que el dinero es algo positivo y es algo negativo. Tiene las dos dimensiones, o dicho de otra manera, siempre estamos en el cero, que también hemos hablado de eso. ¿De acuerdo? Bien. Pues esto tiene dos consecuencias. Uno, implícitamente se está admitiendo la ley de ser. Implícitamente se está admitiendo la ley de ser. Es otro tema de mucha discusión entre cuánticos y post-keynesianos. ¿Por qué? Pues porque Keynes en la teoría general identificó la ley de ser con que cualquier producción es vendible y que no hay ningún problema de demanda efectiva. Ahora vamos a ver qué interpretación dan de la ley de ser los cuánticos. Y otra cosa que tiene que ver con esto, cuántico, es lo que se llama el intercambio absoluto. Bien. La idea de dinero positivo y negativo como realidad positiva y negativa dentro del ser está en un concepto que desarrolla Smith que se llama la esfera cero. ¿La idea cuál es? La idea sería la siguiente. En el momento en que se pagan los salarios, aparece el dinero como algo positivo y negativo. Sería como coger una naranja y partirla en dos. Es decir, como si una realidad hubiera sido partida. Pero que haya sido partida no quiere decir que no sea una identidad que sea la cosa. Entonces tenéis que estar imaginando continuamente, por decirlo de una manera, media naranja negativa, media naranja positiva. ¿Vale? Bueno, aquí está la idea de la ley de ser. Es decir, el producto cuando se crea, es decir, lo negativo va a ser el producto en la empresa. Es lo que podríamos llamar el producto real. Es decir, el producto real, el producto capital-tiempo, que está como existencia de las empresas. Y recordemos que en el capítulo 1 o en el capítulo 2 de Álvaro Chinchini dijimos que ese producto es propiedad de la empresa, pero como un título financiero. Es decir, en calidad de un préstamo. Un préstamo que le viene del depósito bancario al que han sido obligados los trabajadores a comprar por parte de la banca, que es un crédito ordinario. Es decir, los salarios finalmente están prestándose para que las empresas puedan tener esas existencias. Ese producto ahí es el dinero negativo. Los depósitos bancarios es el dinero positivo. Y lo que están diciendo los cuánticos es que este dinero positivo no es dinero suelto, no es un poder general sobre cualquier bien, aunque aceptan efectivamente que el dinero al final se gastará, sino que este dinero positivo está ligado de manera, es decir, de manera absoluta, con una identidad con este dinero negativo. ¿Vale? Ese sería el comienzo. ¿Y el final cuál es? El final es que este dinero no es de otro, porque va a ir mutando. Al final vuelve a reencontrarse con este dinero negativo. ¿Por qué hay ley de 6 ahí? Pues hay ley de 6 porque si eso es así, si tenía una naranja y la partí, está claro que todo producto o toda producción en términos de valor puesto en el sistema, toda, es decir, esto sería la oferta, ¿me entendés? Toda tiene una demanda. No hay nada puesto en el sistema
Y si ha sido monetizado, se han pagado salarios. Y esos salarios ya están, digamos, diciendo que ese producto está demandado. Claro, está demandado de este modo. No está demandado en el sentido de que el salario está gastado, está destruido el producto monetario convertido en valor de uso. El concepto de IDC es distinto. Primera cosa. Bien, ¿qué es lo que dicen además? Que lo vamos a ver ya a continuación con un ejemplo. Lo que están diciendo además es que, evidentemente, yo no gasto este dinero positivo, finalmente puede que no sea yo quien lo lleve aquí. Es decir, está claro que este dinero negativo puede recibir en el intercambio generalizado de mercancías los salarios de otro lugar. Pues lo que dice la teoría es, en el momento en que un salario distinto a ese entre aquí, se identifica, como acabo de decir, con esta producción y automáticamente cambia la identidad de este. Esa es la idea. Claro, si va mutando la identidad, ¿qué sucede? Sucede que todos los intercambios, justamente toda la economía se llaman intercambios absolutos. ¿Qué significa intercambio absoluto? Pues que cualquier cosa, cuando nosotros vemos que se está produciendo una transacción en cualquier mercado, bienes, servicios, financieros, de factores de producción, cualquier cosa que veamos realmente no es una cosa entre objetos diferentes, sino que es un intercambio absoluto en el sentido de que lo que está viendo es un cambio de identidad. Pero siempre lo que se está intercambiando, lo que se está encontrando en la economía, es siempre lo mismo. Bueno, de tal manera que cuando finalmente yo vaya a realizar este gasto y se vaya a encontrar con otro producto, por decirlo de alguna manera, ese dinero ya está identificado. Se ha identificado con ese producto. Eso se llama intercambio absoluto. Intercambio absoluto, repito, otra manera de verlo es, la economía se caracteriza por ser un sistema donde en un momento algo, por decirlo de una manera, se pone a andar o sale, por ejemplo, un pago de salarios, a andar metafóricamente. O sea, yo lanzo un euro, me explico, de aquí, de un punto de partida de esta empresa, viaja, pero vuelve a regresar. Eso es lo que se llama el circuito. Circuito significa eso. Lo que en algún momento salió de algún sitio, vuelve otra vez al sitio que tiene que salir. Como veis, esto es una idea como muy ordenada, como muy racional de cómo es el sistema económico, que no tiene nada que ver con la idea que nosotros manejamos de que el dinero no tiene identidad y se gasta de cualquier manera. Y que al final el dinero va de un sitio que no sabemos cómo. Vamos a ver una aplicación con los beneficios. ¿De acuerdo? Vamos a ver una aplicación con los beneficios. Solo añadir una cosa, además de esta identidad, en el tema de beneficios, además sucede otra cosa, que yo creo que es mejor verlo como ejemplo. No solamente es que va cambiando de identidad, es que va cambiando incluso con digamos, efectos retroactivos, el beneficio supone también que va cambiando incluso el contenido de los depósitos a la vista de los salarios. Vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Pues vamos a avanzar un poquito con beneficios, a ver si no nos lleva mucho tiempo. Bueno. Ahora vamos a intentar aplicar estas ideas pues, a la generación de beneficios. Y vamos a empezar con un texto del economista norteamericano, del Jerome Levy, es decir, el hijo de Jerome Levy, S.J. Levy. Y a su vez su hijo David Levy. Bueno, como sabéis, Jerome Levy, ahí tenéis el texto, es un economista que, digamos, se interesó por la economía. Sí, un economista ya de adulto, es decir, ahí cuenta la anécdota, digamos, el hijo y el nieto de Jerome Levy, cuenta la anécdota de cómo él se interesó por la economía. Y bueno, lo tenéis ahí. Él se interesó por la economía, tenía ya 26 años. Y dice que fue porque leyó en la prensa una anécdota durante las elecciones a presidente de Estados Unidos, que un trabajador nos hace la pregunta típica, mirar el año, porque ahora lo digo de memoria, 1908, si no me equivoco, lo miráis, el de Jerome Levy, muy a principios del siglo XX. Lo tenéis en no en esta hoja, sino en la anterior, la sesión anterior. Bueno, yo creo lo tenéis en la entrega anterior sobre beneficios. ¿De acuerdo? Bueno, ahora me decís la fecha porque no la recuerdo bien, pero creo que debe ser 1908, si no recuerdo mal. Fíjense que estamos hablando hoy de 1907, 1908, es decir, estamos hablando de la época del más liberal, ¿no? Del capitalismo. ¿Verdad? Bueno, la pregunta que se le hace a Howard Taft, que era el candidato republicano, era: ¿usted qué política tiene para resolver
Fíjense, Estados Unidos en 1907 o 1908, problema de desempleo. Es decir, no ha llegado en 1929. Bueno, pues la pregunta es la de siempre. Es que lo curioso de la economía, de los temas económicos, es que siempre se oye lo mismo, pero lo mismo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué le contesto? Pregúntale a Dios, yo no lo sé. Yo no sé cómo se resuelve el desempleo. Parece que eso pues interesó a Jerome Levy para estudiar la economía y ver cómo, por qué se producía el desempleo. Claro, el punto de arranque de él, ¿cuál fue? ¿De dónde proceden los beneficios empresariales? ¿Por qué? Porque él dice, bueno, yo soy un empresario, yo contrato trabajadores y a mí lo que me interesa son los beneficios. Y cierro mi negocio cuando los beneficios no van bien. Y él dice lo siguiente: cuando yo gasto 100 euros, es decir, 100 euros o 100 dólares, vamos a ponerlo en dólares. Él dice, bueno, cuando yo voy a un banco y le pido 100 dólares, por ejemplo, para pagar salarios, ¿por qué lo hago? Pues muy sencillo, porque yo espero un beneficio, es decir, yo espero un retorno, una recuperación de 110. Esa es su pregunta muy sencilla, muy básica. Y fíjese lo inteligente que es Jerome Levy en esa época, es decir, Jerome Levy está anticipando ecuaciones que luego serán muy comunes para los keynesianos, para Kalecki y para Minsky. Por eso ese tipo de ecuaciones yo las llamo ecuaciones de Kalecki, Levy, Minsky, ¿no? Kalecki, Levy, Minsky usan ese tipo de ecuaciones. Vamos a ver cómo funciona ese tipo de ecuaciones. Pero fíjense que él tiene una idea de circuito. Es decir, él dice, vamos a ver, yo recupero 110. Yo sé de dónde proceden 100. 100 procede del dinero que yo puse. Ese es el circuito. Esa es la idea de circuito. Pero una idea de circuito tan pronto, tan temprano, tiene mucho mérito. Claro, él dice, si yo, y lo vamos a ver, pago a los trabajadores 100 dólares, a mí no me cabe ninguna duda que retornen. Eso es lo que acabamos de explicar, más fundamentado teóricamente. Ese es el circuito, que 100 vuelven. ¿Y de dónde proceden esos 10? Ahí viene toda la cuestión de los beneficios. ¿Son distintos a los 100? Los cuánticos, que eso está más, lo que dicen es, estos 10 son pura ilusión. Es decir, como precio llegan 10, como valor no, lo vamos a ver. Es decir, lo que tú pones es, al final, lo que tú tendrás para repartir. Eso no lo puede ver Jerome Levy, eso lo puede ver Smith. Vamos a ver. Entonces vamos ya con las ecuaciones. Pero si entendéis el problema de los beneficios, el asunto del circuito, y si veis si estos 10 dólares también los he puesto yo o no, entonces empezaréis a resolver o empezaréis a interesaros por el tema del beneficio empresarial, de verdad. Vamos a empezar con un modelo o con unas ecuaciones de Kalecki y Minsky muy sencillas y vemos un ejemplo. Yo os he puesto todas las tablas, ¿vale? Tenéis que tener pues una tabla como esta, ¿de acuerdo? Para unas ecuaciones de Kalecki, Levy, Minsky muy simples. Y después ya tenemos ecuaciones de Kalecki, Levy, Minsky complicadas para sector abierto. Para sector abierto, entonces, depende del tiempo que tengamos, hacia una avisa, como ya descansar, aunque, y vosotros también, os lo podemos dejar para abrir. Yo sigo avanzando cuando ustedes quieran, ¿de acuerdo? Pues cortando. Y así tenemos también una manera de abrir y continuar, tenemos un tema para seguir. Bueno. Entonces, ahí tenéis un esquema que yo he ido desarrollando de tal manera que a ustedes os sea fácil entender el sentido de las ecuaciones Kalecki. Yo voy a dar, si queréis, los resultados, porque los resultados los sabéis en general. En general, los resultados de Kalecki y Levinsky son: para una economía cerrada, el beneficio es la inversión neta. Es decir, lo que gastan los empresarios es lo que ingresan. Y para una economía completa y abierta, los beneficios son la inversión, el déficit público y el saldo por cuenta corriente, el superávit de la cuenta comercial. Vamos a ponerlo así, superávit o saldo de la cuenta comercial. Esas son ecuaciones que debemos de saber, independientemente de que sepamos de dónde vienen o no. Además vamos a ver que estos son identidades muy simples. Cuanto más inversión, según los keynesianos, más beneficio. Cuanto más inversión, más déficit y más superávit por cuenta corriente, más beneficio. Política alemana. ¿Cuál es la política alemana? Alemania está claro que todos sus beneficios
los pone en un sitio, en un lugar, en el superávit por cuenta corriente. En fin, ustedes miran las balanzas de pago, por ejemplo, de todos los países, entráis en la Organización Mundial del Comercio, que tiene muchas estadísticas de los líderes de exportaciones e importaciones, y os llamará la atención de Alemania. Es un país tremendamente exportador y muy poco importador. De ahí, ¿verdad?, lo que se dice de la tensión y la presión que mete Alemania al resto de Europa, porque prácticamente quiere que Europa sea una potencia exportadora y que justifique los beneficios de esa manera. Pues aquí tendríamos los alemanes. ¿Y aquí quién estaría? Pues todos los keynesianos, el déficit público. El déficit público sostiene los beneficios. Por eso Minsky dice que el déficit público estabiliza la economía capitalista. Ahora, también tenéis una cosa. El beneficio tiene tres fuentes, también tiene esa lectura causal. Sabéis que si el beneficio procede del déficit público, sabéis que serán impuestos futuros, rentas futuras transferidas al Estado y luego a las empresas. Sabéis también que es un sector público y ideológicamente puede que a uno no le convenga. Y además, como el déficit público puede ser sustituido por inversión, pues está claro que hay cuestiones ideológicas. Esas son lecturas, digamos, sencillas de las ecuaciones de Kalev y Levinsky. ¿Vale? Eso hay que saberlo. Vamos a empezar con este caso tan sencillo. Vamos a ver cómo se determina y después ya nos introducimos en las complicadas. Y cuando nos introduzcamos en las complicadas, veremos que hay muchas variantes. Santa María de Iquique, pues sería la segunda hoja de una economía abierta que os he puesto, y un ejemplo que os he dado. Bueno, vamos a empezar con la sencilla. ¿La sencilla cuál es? Primero, la ecuación de valor que nadie pone, que la pongo 1, ¿vale? No voy a poner los números, pero los tenéis ahí y os voy indicando el sentido. Según los cuánticos, I es W. Según los cuánticos, I es W. Pero esa ecuación está omitida en todas las escuelas. No estaba en los clásicos, pero está omitida en los neoclásicos y también los keynesianos lo han perdido. Bueno, esta es una ecuación de valor, como vimos en el otro video. Ahora vamos a las ecuaciones de precio, que es donde están localizados todos los economistas. Entonces ellos distinguen. Por parte de la oferta agregada, ellos dicen el ingreso tiene que ser los salarios y los beneficios. Y aquí ya aparece la diferencia de que el ingreso no son solamente salarios, sino también beneficios. Y desde el punto de vista del gasto, ellos dicen es el consumo más la inversión. Es decir, hay salarios para gastar, hay beneficios para gastar, después hay consumo y hay inversión. ¿De acuerdo? Ahora vamos a decir los salarios, ¿de dónde proceden? De dos sectores. Hay salarios que proceden del sector consumo y hay salarios que proceden del sector inversión. Es decir, que ya los salarios los vamos descomponiendo. Ahora vamos a ver qué pasa con el consumo. ¿De acuerdo? Bueno, el supuesto kaleviano, que para nosotros pues nos facilita mucho las cosas, es el supuesto de que el consumo, digamos, son aquellos bienes salariales donde los salarios, digamos, se gastan. Es decir, el consumo se entiende como aquellos bienes que sirven, digamos, para reproducir la vida, para mantener el estilo de vida de los trabajadores. Y en ese sentido, se puede decir que el consumo son los salarios. No hay ahorro por parte de las familias. Simplificamos, no pasaría nada si hubiera ahorro. Entonces tenemos que el consumo es igual al salario, a los salarios, digamos, ganados en el sector de consumo, más los salarios gastados en el sector de inversión. Bajo la hipótesis ahorro salarial nulo. Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Muy sencillo. Vamos a coger la curva de oferta agregada de la demanda agregada y las vamos a restar. Porque como son identidades, de tal manera que tendríamos, por ejemplo, si os dais cuenta, que B, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, si lo vais viendo ahí, B tiene que ser C menos W más I, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Simplemente cogemos, ¿verdad? Si restamos uno equivocado, pues sería eso. Vamos a decir que B sea, si estos son los salarios completos, ¿vale? Los beneficios se ganarán en la industria de consumo más los beneficios se ganarán en la industria de inversión. ¿De acuerdo? Bien. Los beneficios en la industria de consumo, ¿qué serán? Pues el consumo menos los salarios pagados por las empresas productoras de consumo, es decir, el precio menos lo que se paga en salarios.
El beneficio en el sector de inversión, ¿qué será? Pues C menos W. ¿De acuerdo? Vale. Ahora bien, de aquí que sale, muy sencillo, C menos WC es WC más WI más WC. Es decir, de esta ecuación sacamos que el beneficio en las industrias de consumo son los salarios pagados por la inversión. ¿Vale? Esa sería la idea. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es... ¿Tienes un signo 3? ¿Tengo un signo dónde? Perdón, sí, gracias. Bueno, pues vamos a ver entonces el beneficio en I. Perdón, esto sí, equivocado. Perdón. Sería el valor de la producción en I menos WI. Vamos a suponer, por lo tanto, vamos a resumir. PC son los salarios, por lo tanto, del otro sector, del sector de inversión. ¿De acuerdo? Con esto ya vamos concluyendo. Bueno, vamos a suponer que los beneficios, que es lo que he supuesto, ganados en la industria de consumo van a ser o van a gastarse en la inversión. Es decir, todo lo que ganen los, digamos, empresarios o las empresas que producen bienes salariales, todo se va a gastar en la inversión. Vamos a ver qué pasa. Pues si sumásemos todo, vamos a sumarlo aquí para que salga, por lo que tendríamos que PI más BC sería I menos WI más WI. Por lo tanto, se irían las Ws y tendríamos que el beneficio sería la inversión. Bueno, podríamos profundizar un poquito más en las ecuaciones, bueno, ya estamos un poquito cansados al final de la clase. Entonces vamos a dejar aquí lo que son las ecuaciones de Galeski y Minsky, cerramos la sesión y entonces continuaremos ahora con las preguntas y trabajaríamos para después de Semana Santa un poquito más estas ecuaciones con un poquito más de tranquilidad, no tan apresurado. Pues nada, solo agradecer muchísimo el haber participado a todos los que nos están viendo por YouTube y nada, quedamos para abrir, ¿de acuerdo? Muchas gracias.